vamos a aumentar otros criterios más que muchos de ustedes ya los conocen, gracias a Dios. Como saben, quiero insistir y seguir insistiendo hasta que se canse, hasta que se aburran, pero aprendan. Esto ya sabemos, la definición la hemos escuchado, ya sea ruptura o obstrucción de un vaso que lleve sangre al cerebro y que esto va a ocasionar una zona de isquemia o de sangrado, que dependiendo del tiempo, transitorio o permanente, nos va a ser importante. Lo que les decía, estos son los múltiples sinónimos que se están utilizando, pero nos quedamos con ictus o enfermedad cerebrovascular. Los tipos, acuérdense del AIT, del venir, una semana, el constituido ya se quedó para siempre, lesión permanente. Aquí un poco de epidemiología. Lo que me interesa es estos grupos de edad más afectados, el ABPP, que son los años de vida potencialmente perdidos, es decir, es un ser humano que va a fallecer a sus 40 años por un accidente vascular cerebral. Y ahí eso hay que tomar en cuenta. Pues la visa, que son los años de vida saludables, un paciente que va a quedar hemipléjico, hemiparético, y que debemos tomar muy en cuenta porque son hechos totalmente dramáticos. Tercera causa de muerte en casi todo el mundo. Ya en esta semana, por ejemplo, les cuento que ya estamos a punto de tener 3 decesos porque un paciente está muy mal y todos son por enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico enormes, que llegan muy tarde y que el edema no nos permite hacer ya nada más. Porque hacerles una craneotomía, ven, los cirujanos ni se animan a hacerlo. No hay un riesgo que puedan correr. Aquí seguimos con lo mismo, ya la magnitud del problema, ya 730,000 personas tienen un accidente cada año. Ya. Esto es importante, 1/3 sobrevivientes dentro de los siguientes 5 años. Ya. Esta es la mortalidad, pero aquí tenemos algunas cositas importantes. Por ejemplo, esto es demencia. 1/3 a la mitad va a ser una demencia después de 4 años y medio. La incapacidad funcional desde 1/5 hasta la mitad va a tener incapacidad total o parcial. La recurrencia a los 30 días hasta el 10% y a los 5 años hasta el 40%. La mortalidad la vemos que es elevada. Estos son datos generales que me interesa que los aprendan. No, sí que lo sientan, que se den cuenta que el problema es serio. ¿Está aumentando la incidencia? Sí, está aumentando. Ya. Antes era tercera, cuarta década, ahora estamos viendo que las edades están creciendo, ahora la mayoría de los pacientes son quinta, sexta, séptima décadas. Esto es lo que estamos cursando. Esto no, estoy repitiendo un poco todo lo anterior, estas son lo mismo, son estudios que se han hecho en todo el mundo y que nos muestran algunos hechos fundamentales. Por ejemplo, acá se dice que en personas, en general en los hombres, hay más frecuencia. Si bien cuando somos jóvenes es lo mismo, pero después cuando uno va envejeciendo, aumenta la cantidad en los varones. La causa se desconoce completamente. Esta es la división
Esto me interesa mucho, si bien es un estudio no hecho recientemente, sino unos 20 años atrás, pero el doctor Torres en el Hospital Obrero y el doctor López en el de Clínicas han visto, de acuerdo a los accidentes vasculares cerebrales que se han dado en todo el hospital, que más o menos tenemos las mismas cifras que en el resto del mundo. 73% son isquémicos, más frecuencia en nuestro medio en femenino. La hipertensión es la primera causa y la cardiopatía la segunda. En el hospital de Clínica hemos visto lo mismo. Los fallecimientos, teníamos esta falla, porque no nos pasaron todo completo, nos pasaron el libro de internación de neurocirugía y no veíamos este dato final, hubo que hacer la corrección. Pero como verán, el porcentaje de fallecimientos es muy parecido. Y si revisamos los datos, en todo el mundo tenemos más o menos lo mismo. Los factores de riesgo, como les he dicho, lo importante de ellos es la identificación precoz, el control para una adecuada prevención primaria de la enfermedad. Es básico hacer eso. Tenemos aquí los no modificables. El nivel sociocultural sí, porque si vemos en nuestro medio, la gente de nuestro pueblo, inclusive si tienen mucho dinero, la alimentación es mala, porque la mayoría de las personas son gorditas. Tenemos mucha gente, las señoras de pollera, bueno, son bajitas y gorditas, ¿ya? Y pese a tener plata, son gorditas, porque tienen una alimentación que no es la buena. Ustedes mismos ya están entrando en ese tipo de alimentación. Cuando van a comer a cualquier lugar, los almuerzos que ven por aquí, suele ser arroz con papa, por ejemplo, es una repetición de lo que no se debe hacer. ¿Ya? Y eso sucede en forma general. Tenemos una alimentación no muy bien guiada y ese es un hecho que nos debe hacer pensar que podemos estar enseñando a la gente. La localización geográfica y estación climática, un trabajo del doctor Fernández del Hospital Obrero, donde nos demuestra que en los meses fríos hay mayor cantidad de enfermedad cerebrovascular. Muy importante el examen. Aquí tenemos los potencialmente modificables, aquellos que podemos controlarlos en cierta forma. Por ejemplo, en migraña hemos hablado. Hay un tratamiento que es preventivo, pero no es curador. Entonces ese cuadro va a seguir. Y así tenemos muchas de estas que podemos tratar de controlarlas si llegamos a tiempo. Ya, por ejemplo, un prolapso de la mitral con un buen tratamiento, tal vez hasta llegar a la cirugía, se va a lograr controlar, pero no va a ser el 100%. Y estos son los que sí, con mucho esfuerzo, con mucha persistencia, lo vamos a hacer, una hipertensión arterial. Entre estos, los que me interesan mucho, porque el tabaco, por ejemplo, es una cosa para ustedes que lo saben: alcoholismo, hipercolesterolemia, la inactividad física, la obesidad, el hematocrito elevado, se dice en otros lugares, en nuestro medio estamos empezando con ese término, porque nunca lo hemos considerado un problema serio. La diabetes, la hiperinsulinemia. Uno que me interesa, les decía aquí, es el accidente isquémico transitorio. Que el transitorio no es solamente transitorio, es igual daño y hay que internar al paciente y no decirle, sí, transitorio, váyase hasta que le dé el próximo. Sino hay que internarlo, ver bien qué ha pasado, por qué ha pasado, por qué. Les decía el otro día, cuando uno está en un accidente vascular cerebral, tenemos dos trabajos que hacer. Por un lado, tratar de controlar en ese momento, pero por el otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Por el otro lado, es muy importante que identifiquemos la causa, y esa causa es fundamental para poder llevar adelante la vida del paciente. Paciente con ventana, fíjense, ahí tenemos una arteria tapada, la que está viniendo hacia este lado, ya, ahí la tiene, más clarita, ¿sabes? Se nota que está ahí tapadita esa arteria.
Se ha hecho la trombolisis, fíjense cómo se ha reabierto y que nos permite circular la sangre. De lo contrario, les va a pasar esto a sus pacientes. El tratamiento, como les decía, la prevención primaria, la secundaria, el manejo preclínico. En la prevención secundaria voy a ir avanzando, voy a ir tirando algunos conceptos. Siempre la prevención secundaria, un paciente que ha tenido un accidente vascular cerebral debe quedar con tratamiento. No tiene elevado el colesterol, igual se le da la atorvastatina, porque la atorvastatina no es solamente para hacer controles de hipercolesterolemia, de triglicéridos elevados, sino que además es un protector de las paredes del vaso, por lo tanto se lo da igual. La aspirineta es un medicamento que hoy en día en muchos países lo dan hasta de rutina a partir de los 60 años. ¿Qué daño le va a hacer? Prácticamente nada. Denlo, no hay problema. En el manejo clínico, una cosa que no les he dicho y que debo mencionarles, la primera semana de la enfermedad cerebrovascular, el paciente se nos puede ir por el problema de la enfermedad cerebrovascular. Pero a partir de la segunda semana, las complicaciones ya son generales, pulmonares, renales, infecciosas, un montón de problemas. Y el paciente va a fallecer por estos otros problemas. El manejo del edema, generalmente del edema y de la lesión perilesional, se lo va viendo desde la primera semana. A veces se va a prolongar, pero las complicaciones, un paciente que tiene una enfermedad cerebrovascular y que tiene un manejo muy dificultoso por la gran cantidad de edema, por la enorme cantidad de tejido muerto, se nos va complicando con otras cosas, ya escaras, pulmones, realmente es difícil el manejo si no se tiene todo. El manejo prehospitalario nos tiene esto como base, la identificación rápida del problema vital. Para eso enseñamos a la población la evacuación inmediata e intervención prehospitalaria, lo que ustedes tienen que hacer, me refiero con eso, la prenotificación al centro, si es posible. Hasta tienen nuestros teléfonos, nos llaman, doctor, estoy llevando a un paciente que tiene tal cosa, vamos a estar esperando. El diagnóstico inmediato, instauración del tratamiento. Las 7 Ds, veían la presentación que me han dado el grupo actual, donde tienen esto, ya la detección precoz, el despacho, la derivación, o sea, el traslado, avisar al centro, el dintel, ¿saben qué es el dintel? El dintel es el marco de la puerta, ya, los datos, hablar de cuál ha sido la evolución, la evaluación que han hecho ustedes, el NIS está entre ellos. Al llegar al hospital, si se tienen todos estos datos y ustedes se pueden comunicar, muchas veces en los hospitales ya ni siquiera el paciente entra en emergencias, va y se para directamente en tomografía y se hace el examen antes de que lo vean. El neurólogo irá, lo evaluará ahí en el tomógrafo y tomará la decisión, verá inmediatamente la imagen, se tomará en cuenta a terapia intensiva, a la sala de ictus, a la sala de emergencia, no podemos hacer nada, se tomará en ese momento la decisión. Y las drogas, ¿ya qué vamos a dar? El TPA, o si hay algún otro más, si es necesario estar vigilando la presión arterial y demás. Los síntomas de sospecha. Si bien tenemos la escala de Cincinnati, tenemos el PRISA, tenemos el PAS, tenemos tantos, ¿no? En esta época, en toda América, se han creado múltiples palabritas, rápido, les decía un montón, y todas esas nos van a servir. Sin embargo, también debemos tomar todas estas otras en cuenta. Un entumecimiento repentino, una debilidad, una parálisis en la carita, en la pierna, el lenguaje, las 3 cosas básicas, una confusión repentina,
dificultad para hablar, una pérdida fugaz de la vista, lo que se llama una maurosis fugaz, en uno o en los ambos. Una visión doble es un par craneal que está fallando. Un dolor de cabeza intenso, repentino y sin causa conocida. Ya. Dificultad repentina para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación. Aun cuando los síntomas duren solo un momento y luego desaparezcan, indican un grave problema de salud que debemos atender. Aquí, estos dibujos de Netter, conocen los libros de Netter, ¿no? Realmente son excelentes. Alguna vez me han contado que entre sus estudios ha pasado a estudiar, por ejemplo, por Sucre anteriormente, y que ha hecho algo de anatomía en Sucre por la gran especialización que tenían antes en Sucre de anatomía, ¿ya? Y ahí vienen estos dibujos que son excelentes y que nos enseñan mucho. Hay para todas las especialidades. Gracias a Dios ha hecho todo eso. Esto es lo que dice nuestra doctrina, para caminar, para, en fin, ustedes se dan cuenta, para hablar, estas cositas son las que hay que tomar en cuenta. Y vamos a repetir. Las escalas de Cincinnati, la de Los Ángeles, la de Cincinnati y es la que se repite en el FAS, es la más fácil de acordarse. La de Los Ángeles es muy buena. Hay ahora la de Los Ángeles corregida, es aún más larga. Esta es larga, pero se dan cuenta, la edad, los antecedentes, la evaluación mayor a 24 horas, ya es tenerlo al familiar o al paciente ya 15 minutos haciendo un test, que es tiempo perdido. Ya el otro son más fáciles y más rápidos. De que esta escala de Los Ángeles la tomamos en cuenta como una segunda evaluación. Cuando ves que ya estás un poquito fuera de tiempo, la de Los Ángeles para mí en este caso sí sirve mucho. Sigo con los síntomas que nos pueden estar indicando problema, déficit motor, sensitivo, alteraciones motoras, la que sea, lenguaje, disfunciones corticales, mareo, vértigo, crisis epiléptica que antes no tenía el paciente, compromiso de conciencia. Como se darán cuenta, son muchísimas las posibilidades. Obviamente las últimas ya nos están dando problemas serios, un síndrome meningio, un Babinski u otras cosas. No se olviden nunca de hacer el Babinski. Babinski igual lesión de la vía piramidal, bien claro. ¿Qué se debe hacer cuando el paciente lo vamos a hospitalizar? Se debe hacer esto. Una historia clínica completa donde tengamos toda la evaluación del paciente y podamos decir cómo se encuentra. TAC simple de encéfalo. Eso en nuestro medio es lo más adecuado. Si ustedes se van a otros países, les van a decir resonancia. Lo que les contaba, en otros países están los resonadores en ambulancias circulando, por lo tanto se puede llegar. Tampoco una resonancia de 0.25 teslas, tiene que ser una buena resonancia que nos muestre algo. Ya. Y además una cosa que sea el protocolo, si tenemos una resonancia, dura por lo menos una media hora. Los resonadores que tienen protocolo para ver, para este tipo, son programas que hacen rápidamente los cortes y permiten al médico evaluar en pantalla misma, no tener que esperar esa media hora o una hora, porque no tenemos ese tiempo. Aquí sí conviene hablarles que en la tomografía, en la resonancia, sí se puede ver, viendo qué tipo de resonancia es una resonancia con perfusión, con difusión, se va a poder ver aún más. Pero en una tomografía simple, en las primeras 24 horas no vamos a ver nada que nos diga aquí directamente. Son signos indirectos. Signos directos en las 24 primeras horas no vamos a tener. Las primeras 24 horas lo que vamos a ver son signos indirectos. ¿Qué son? Los signos indirectos serán el borramiento de todas las cisuras corticales en la zona de la
En segundo lugar, el desvío de los ventrículos. Los ventrículos, un ventrículo va a estar apretado, va a estar desviado. Igualmente, el valle silviano, todos ellos se verán afectados y desviados o achicados por la presencia del edema. Y, en tercer lugar, el desvío, eso ya es aún más grande la lesión de la línea media del encéfalo. En esto hay que tomar en cuenta que si bien hay que saber identificar bien estos problemas, pero a veces ustedes, la mayoría han visto, a los que les falta van a ver prontito tomografías y les va a explicar el doctor Fernández, el doctor Top, los demás colegas. En una tomografía que se ve hipodenso el encéfalo, se lo va a ver hipodenso. A veces aparece una pequeña imagen más hipodensa, un poquito más oscura. Si ven esa imagen, por ejemplo, ya vemos esa imagen y decimos, no, este es un accidente ya grande. Si estamos en 2 horas y se ve eso, caray, esto ya es una cosa grande. Realmente eso vemos a las 15, 20 horas. Ya al día siguiente se ve la lesión, pero si vemos eso, ya nos asustamos demasiado. Después habrá que hacer laboratorio. El laboratorio hay que hacerlo incompleto, lo que les decía el otro día. En nuestro medio somos pocos afectos a hacer BDRL y hacer las comprobaciones de ese tipo. En todos los demás países yo veo que siempre hacen BDRL. Ya, y cuando les pregunto aquí, ¿por qué no BDRL? Te miran con cara de sorpresa, porque en todo el mundo hacen, pero deberíamos hacer. El electrocardiograma, muy importante, muy importante. Si se puede hacer, fantástico. Una radiografía de tórax, si se tiene tiempo. Si no, eso hacerlo inmediatamente después. Y la valoración cardiológica. Los otros ya son para después. Un Doppler transcraneal, un ecodoppler, una angiografía. Una ecocardiografía transtorácica, porque en la que es torácica simplemente van a ver, perdón, en una transesofágica, porque en la transtorácica se ve coágulos muy grandes, ¿ya? Inmunología, anticuerpos antifosfolipídicos. La resonancia pasa a estar junto con la tomografía, un Holter y alteraciones hematológicas. ¿Qué hacer? Esto es lo que debemos hacer como médicos generales. Estabilizar vía aérea, circulación, ver la hidratación, el balance hidroelectrolítico, la alimentación, lo que les decía, NPO va a ser el primer momento, pero eso a las 24, exagerando, 48 horas, pensar, hacer la prueba del vaso de agua. La posición, esa posición 30 grados, levantar la cabecera para un mejor retorno venoso. El control de la temperatura, la glicemia, la presión arterial y evitar complicaciones, porque les decía, un paciente paralizado va a tender a hacer trombos en ese tiempo. Una cosa, por ejemplo, que nos mantiene en permanente pelea y que ya van a ver ustedes que también les va a crear problemas, es un paciente con un miembro paralizado. Si estás en un centro hospitalario y le dice a la enfermera, póngale una vía, ¿dónde va a ser más fácil de poner? En el lado que está sano lo va a retirar, se va a mover. En el miembro que está paralizado, ahí es facilito, pero ese lado va a ser una flebitis. No se debe instalar vías ni nada en el lado paralizado, siempre en el lado sano. Y esa es una cosa que las señoras enfermeras lo saben, pero es más fácil al otro lado. Es que hay que insistir, y a veces se va, pero en mi caso, pues hay que ser real. E instalar una conducta si se puede. ¿Qué cosa no hacer? No hay que tardar tiempo en reconocer, no hay que tardar tiempo en notificar ni en trasladar al paciente. No estar en ese momento, el momento que estamos viendo, tratando de identificar cuál es el tipo de enfermedad cerebrovascular. Y en la ambulancia, mientras estamos yendo hacia el hospital, se podrá hacer esto. Ya, no fallar en el apoyo básico.
hay que evitar no tratar las complicaciones que puedan estarse presentando, que no se broncoaspire, por ejemplo. No hay que bajar la presión arterial. Hemos dicho hasta el nivel de 220, 120, si hemos dicho es isquémico. En el caso de hemorrágico, tratar de bajar por lo menos a 140, 90, por lo menos. Y si está bajo, si está bajita la presión, pensar en soluciones, pensar en algo que eleve más bien esa presión. La glicemia igual, controlarla. Mucho más, cuando esto se ha iniciado, qué cantidad de gente, qué cantidad de centros tenía para hacer la glicemia en el dedito. Muy pocos. Ahora en cambio ya casi todos tienen. Ustedes mismos ya van a ver que van a necesitar comprar si se dedican a medicina interna en general. Ya se debe tener este control. Ya les he contado y les voy a contar 100 veces más. He roto un bastón en la cabeza de un colega cuando me ha recomendado un tratamiento fibrinolítico en un paciente con isquemia en esas primeras horas. No hay que dar. Hay muchos estudios sobre el uso de fibrinolíticos cuando hay pacientes que por el problema cardiológico necesitan rápidamente instaurar un tratamiento fibrinolítico. Sin embargo, recomendamos no hacerlo rápidamente. Hay artículos que dicen a las 24 horas se puede iniciar, pero personalmente no estoy de acuerdo. Yo espero, al principio decían una semana, actualmente ya están bajando, están en 5 días. Yo por lo menos, si es un problema que el cardiólogo necesito hacer empezar ya inmediatamente con la heparina, le ruego por favor que esperemos por lo menos 3 días, no iniciar inmediatamente porque no va a ser favorable. El volver un isquémico en hemorrágico complica mucho el manejo, lo hace mucho más dificultoso. Es el momento que se cambió de 3 a 4 horas y media. Vuelvo a insistir con el número telefónico, el servicio de salud, la ambulancia, el hospital. La escala Dennis, que la vamos a aprender y que la vamos a repetir varias veces con todos, me interesa mucho. Ya nos da las complicaciones, nos da una evaluación, un pronóstico del cuadro inmediatamente. Acuérdense siempre de la cifra mágica que les digo. El 4 al 25, cuando el puntaje es entre 4 y 25, ese paciente puede ir a trombolisis. Por debajo, 4 para abajo, no necesita mayor tratamiento, necesita el tratamiento de ustedes, del médico general. Por encima del 25, es un paciente que no le va a servir la trombolisis. Tal vez la trombectomía, es decir, entrar con un catéter hasta el lugar de la lesión y disolverlo ahí o sacarlo del coágulo, que es lo que se utiliza actualmente. Hay técnicas súper especializadas, son un hilito prácticamente que atraviesa el coagulito y lo saca de alguna forma, porque no se lo puede disolver, se va a ir hacia arriba todo, ¿no? No se lo puede tratar ahí, romperlo para que todo se infarte en otras zonas más pequeñitas. Eso está actualmente hasta en 12 horas. Lamentablemente, en nuestro medio tenemos muy poco para hacer eso. El único lugar donde tendrían, y no estoy seguro que tengan todo, es en la clínica alemana, pero irse a ese centro son por lo menos unos $5,000, $6,000 en ese momento. Después la terapia intensiva, $20,000. ¿Cuánta gente puede soportar ese tratamiento? Es muy difícil. ¿Que tenemos médicos especializados en eso? Sí, tenemos. El doctor Toco mismo ha hecho eso. Y el doctor Condori ha hecho eso. Pero son técnicas que no tenemos. El equipo nuevo, si ustedes van a rotar, en el subsiguiente rote ustedes hacen medicina, la mayoría de ustedes, ¿no ven? Ahí van a rotar carga.
Ahí van a rotar cable. ¿El siguiente es o el subsiguiente? Subsiguiente. Vamos a ver lo que se ve y después vamos a ver lo que Lo que es el apto. Cirugía, ¿no ve? no, ese es cirugía. Entonces van a pasar a medicinas. No, Y de ahí recién van a ir. En cardiología, por ejemplo, si alguno de ustedes va al tórax, no sé si el doctor Villanueva estará dando clases o ya no estará en la cátedra, pero por ejemplo, hacerse mostrar ese equipazo que tienen, han comprado hace un año y medio, un nuevo equipo, porque antes hacían estudios en cerebro, en corazón. Se les echó a perder el equipo, ya compró un equipo nuevo, me invitaron un día a ver y realmente es un equipo fantástico. Habrá que ver si se cuenta con todo. Eso hablé con el doctor Topo justamente el miércoles, que se anime, que vayamos un día a ver y ver cómo está el equipo, a ver qué más podemos hacer y perfeccionar ese equipo. Y ojalá se tendría, porque es una belleza tener en nuestro hospital algo más. Repetirles lo que tanto les dice el doctor Fernández. El estudio de MIS es un mini examen neurológico. Es un examen neurológico básico. En este primero hay que pensar que el estado de coma del paciente, la profundidad del coma, si el paciente está alerta o si responde solamente a un estímulo sonoro o a un grito con su nombre, o si ya se necesita estarlo moviendo al paciente, hacerle dolor, o si no hay nada, o sea, si hay porciones de descerebración o de corticación. Ya. Aquí si el paciente puede respondernos, responde a ambas, responde a una por lo menos de dos preguntas, o si no puede responder. Tomar en cuenta aquí que el paciente, si está afásico, no va a poder responder a ninguna, pero puede estar consciente, estar prácticamente para ir al primer punto, pero está afásico y por lo tanto no puede pronunciar la palabra. Entonces, en ese caso hay que tener muy buen criterio para poner el 0, el 1 o el 2 si corresponde. Esto de responder a órdenes, abrir, cerrar los ojos, las manitos, pero no me canso de repetirles porque es frecuente decirle, cierre los ojos, y el paciente te imita, va a cerrar los ojos. Cierre, abra la mano, y el paciente muchas veces te hace el movimiento. No, hay que hacerlo. Hay que decirle, abra la manito, que es una cosa sencilla. Ahora, si ustedes ven que puede hacer algún otro movimiento, deme la mano, y el paciente les estira, está entendiendo y es capaz de obedecer la orden. Pero no hay que, si le digo, deme la mano, el paciente va a tender a extender, ¿sí? Hay que ser cauto en cómo hacemos la mirada horizontal, básicamente. La vertical es aún mucho más complicada, ¿ya? Pero la horizontal, por lo menos, que el ojito, que los dos ojitos pasen la línea media hacia ambos lados. Si uno se tranca y no pasa la línea media, ya tenemos uno. Si no pasa ninguno de los dos, el paciente no puede realizarlo, hacer lo que se llama los ojos de muñeca, abrir los ojitos y moverle. Los ojitos de un paciente que no responde van a estar fijos. Cuando se le mueve van a estar fijos y va a tardar muchísimo en seguir el movimiento de la cabecita. Eso es lo que le va a pasar al paciente. Los cuadros, los campos visuales, lo que les repito, no es la perimetría por confrontación, son los campos 1, 2, 3, 4, no estar acercando objetos, no sé dónde les enseñan eso, para que les enseñan, sino ver los 4 campos. Se le tapa un ojito con su mano, con nuestra mano, y le mostramos, vea este, vea este, vea este, vea este, los 4 campos. La parálisis facial facilita. Si no existe, si
hay asimetría en el surco nasogeniano. Esto ya nos está indicando que hay una parálisis facial. Este es un borramiento que se da fácilmente. En la tercera, solamente la cara inferior. La boquita está jalada, no hay surquito. Ya sabemos que es una parálisis facial central. La región central nos está indicando un tipo de lesión. Y el tercero, como les hemos dicho ya en práctica y vamos a seguir repitiendo, si es toda la hemicalia, estamos hablando otro tipo de lesión que es aún más complicada porque está en un lugar muy delicadito, el tronco encefálico. Nos está hablando de un cuadro ahí mucho más complicado y que vamos a tener mucho más miedo en todo el hacer cosas. El examen motor, miembros superiores, 10 segundos, estar ese rato con el teléfono, con el reloj, con el teléfono, es muy complicado. Hay que aprender a controlar 10 segundos contando. Hay quienes van a decir, cuenten 1001, 1002, 1003. Hay quienes dicen 101, 102. Hay diferentes formas de ir controlando. No contar como si estuvieran ustedes queriendo ganar algo. 1, 2, 3, 4. No, eso no me sirve nada. Tiene que ser 1, 2, ir con mucha calma para que el paciente realmente podamos ver 10, 15 segundos, 10 en estos casos, el paciente no va a estar con ganas que lo freguemos más tiempo, ya, si va a ser normal, si se está cayendo el brazo o empieza a rotar, vence la gravedad, es decir, que logra bajar pero no tocar la cama y si se cae totalmente. Y lo que les repito en práctica, no es lo mismo un brazo que cae paralítico a un brazo que cae plético. El fijarse en eso es muy importante. Inclusive la forma en que golpea la cama, la camilla, no es un golpecito leve, es un golpe brusco. En extremidades inferiores, ya, perdón, esto estamos en superiores, también vamos a hacer en los inferiores posteriormente. La ataxia. La ataxia es ver si el paciente va a poder realizar algunos movimientos con una extremidad, con las dos extremidades, superior, inferior, con un hemicuerpo. Es decir, y se pondrá, si no hay ningún tipo de alteración, estamos bien. La sensibilidad. Esta muchas veces, si bien a mí no me gusta hacerla con la agujita del martillo, hay que hacerla a veces con un objeto así, para que el paciente realmente sienta y responda. No es por maldad, sino porque a veces el palito simplemente no es suficiente. Y ver si es normal y acordarse que siempre la sensibilidad, en este caso, va a ser bilateral, porque es comparativa, un lado con el otro. Si hay una pérdida leve, es decir, que hay una pérdida parcial de la sensibilidad, o si es profunda o el paciente está en coma. El lenguaje, esto es complicado de analizar porque hay pacientes que están totalmente afásicos y no te van a contestar nada. Ya, importante diferenciar un paciente que te está entendiendo y que trata de hablar. Aunque te va a hablar cualquier cosa, te va a decir una parafasia, te va a decir una palabra nueva, pero el paciente está pudiendo hablar. Ya si te dice un chirimpopiólico, pues ya sabes que el paciente está pudiendo responder, no puede armar la palabra correcta. Ya, ahí tenemos una fascia leve a moderada. Una fascia severa, cuando el paciente te va a mirar con cara de extrañeza, no entiende, te va a poner una cara como si una vaca mirando pasar el tren, una cara así de sorpresa, ya, o el paciente no va a poder hacer nada. Si está mutista, si el paciente prácticamente te mira pero no expresa nada, muy importante, yo siempre digo, miren al paciente, la expresión facial. Un paciente que entiende y quiere responder, le notas en los ojos que esos ojitos están vivos, están queriendo responder,
que no pueda hacerles otra cosa. Ya, tomar en cuenta que si el paciente está intubado, hacerle leer es un poco difícil. Un paciente que está así intubado, hacerle leer es muy difícil, muy difícil. Realmente hay veces en que nos complicamos la vida solitos. La disartria, que es esa incapacidad de poder armar correctamente las palabras. No decirle una palabra equivocada, sino armar la palabra correctamente. Una parafrasia aquí nos puede confundir. ¿Ya? Si te dice en vez de papel, popón, tal vez no está pudiendo armar correctamente la palabra. ¿Ya? Un paciente que identifica, por lo menos te va a poder balbucear la palabra y eso ya es suficiente. Si el paciente está intubado o no está determinado, mejor ponerle como dos. Y esto es lo que el doctor le repite tanto, que son las diversas modalidades de la gnosia. Y eso lo vamos a repetir en prácticas. Acordarnos de la ventana terapéutica, que tenemos ese tiempito, ya 4.5 horas a 6 horas en la circulación posterior. Tiempo es lo que les he estado diciendo y lo que les voy a repetir. Traslado rápido al servicio, mantener vía aérea, una buena vía, abrir una buena vía para medicamentos, anotar bien la hora del inicio de los síntomas, no bajar la presión. Ya hemos dicho hasta 220, 120. Conste, esa presión, si hacemos tratamiento o no, al segundo día tampoco va a bajar. Se debe esperar unos 5 o 7 días y esa presión solita va a bajar. Si a los 7 días no está bajando, recién instauras el tratamiento. Manejo de la glicemia, lo que he hecho, ha ido bajando poco a poco, desde 180 ha ido bajando actualmente desde 140. Se hace rápidamente una caminata y llegando al hospital se pedirá el laboratorio para hacer una cosa muy precisa. La temperatura, le hemos dicho, el paciente no hay que tratar, no puede subir la temperatura. Se debe utilizar paracetamol o ibuprofeno. Tenemos en vía paracetamol, pero es carísimo y no lo contamos fácilmente. La norma mundial, al final les vamos a mostrar dónde he buscado todos estos datos, no metamizol, pero es lo que tenemos. Pero pensar que ese ya nos puede producir un poco de bajar la presión. El manejo de la presión, insisto, hasta cansarme. El cerebro es un órgano que tiene la bomba cardíaca y el cerebro están conectados directamente. ¿Ya? Hay que ver que el paciente esa presión no se la baje y ver la zona de penumbra. Ya la zona de penumbra, como les expliqué en la anterior clase, de esos 55-60, va a bajar por debajo de 20-23, entre 8 y 9, y es un infarto total. En esos niveles todavía, 9 a 23, es una zona de hipoperfusión, que es la zona de penumbra isquémica, que es nuestra zona de combate. Ahí tienen la zona del infarto, la zona de penumbra isquémica, que está entre la penumbra isquémica, baja circulación, y el edema. Eso aún lo hace más grande el asunto. Se puede utilizar en caso de que queramos bajar la presión, está muy baja, pero está muy alta, demasiado por encima de estos que hemos dicho que se debe utilizar. ¿Quién se acuerda? Que hace 2 días tenemos ¿qué se debe utilizar? ¿Cuál? En caso de que estén fuera de tiempo, tampoco la bajen. Mantengan la presión. ¿Ya? Les voy a dejar con la... Revisen sus apuntes. Revisen, y a ustedes les podemos realizar. Bradicardias. Esto de la
estar con un paciente que está con el corazoncito arrítmico, hay que tomarlo mucho en cuenta. El tratamiento neuroprotector es muy discutido, como les decíamos, en otros países no se utiliza. Ahorita acá, revascularización, esto ya es posterior, si se tiene el equipo suficiente. Este es el intrahospitalario, se los muestro simplemente para que sepan lo que vamos a hacer. Hospitalizar, hacer un reposo con cabecera a 30 grados y tomar todas las medidas para hacer una buena rehabilitación. Al final, creo que ya estamos sobre el tiempo. Las complicaciones neurológicas, las sistémicas, que son las que se van a poner en vigencia sobre todo en la segunda semana. Las complicaciones seguimos, hay que tener mucho en cuenta todas estas. Ustedes van a ser médicos y esto es el conocimiento médico general. No se necesita especificarles nada. La trombosis social, rápidamente vendar o dar algo para evitar un tromboembolismo pulmonar, evitar la artritis, lo que les decía, el poner una vía en un brazo paralizado. La prevención secundaria, ASA y acompañado de la torvastatina. Y la neurorehabilitación que debe empezar rápido. Estos son los niveles de evidencia en los que se basa todo lo que les he presentado, porque dicen algunas cosas a nivel de evidencia. Y estos son... El pasado está allí todavía. No, ya no está, lo he quitado. He revisado un total de unos 15 protocolos para que ustedes tengan. Toda esta parte final la podemos revisar un día como medicina basada en evidencia. Es una cosa que ustedes deben conocer, en especial, por ejemplo, estos son de donde he sacado, y hay muchos más que ya he revisado ahora. Estos cuadritos, estos son cositas que vamos a revisar. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Vamos?